Ok, ahora empezamos otra vez con el tema de compuestos químicos, solamente que en este caso vamos a ver ya lo que es la parte de nomenclatura. ¿Ok? Es importantísimo para la parte de nomenclatura que nos sepamos el nombre y el símbolo de los elementos de la tabla periódica. Acá les dejo una lista donde pueden repasarlos. Recuerden, tienen que saber el nombre del elemento y el símbolo del elemento para poder realizar la práctica de nomenclatura. Aquí también está la tabla periódica, que en esta tabla periódica está el nombre, el símbolo y el nombre de cada elemento, ¿verdad? Es importante que sepamos manejar la tabla periódica. También recuerden que tienen que saber identificar entre lo que son metales y lo que son no metales, ¿verdad? Es sumamente importante que sepan la diferenciación, que sepan cuándo me están hablando de metales y cuándo me están hablando de no metales. ¿Por qué esto? Porque en la tabla periódica ustedes van a tener que identificarlo para poder decir en un compuesto si está formado por metales o no metales y algún otro elemento extra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la escalerita de la división. La escalerita de la división la vamos a dibujar. Empieza acá. Todo lo que es para acá son metales. Y lo que es para este lado son son no metales. ¿Ok? No metal. Eso es muy importante que lo sepan identificar. Ok. Tenemos que los elementos se clasifican según el número de elementos, ¿ok? Los compuestos se clasifican según el número de elementos. Tenemos que están los binarios, que son aquellos que están conformados por dos clases de átomos o elementos. Por ejemplo, el NaCl tengo el sodio y tengo el cloro. El CO2 tengo el carbono y tengo el oxígeno. El H2O tengo el hidrógeno y tengo el oxígeno. ¿Ok? Esos son binarios porque hay dos clases de átomos diferentes o dos clases de elementos diferentes. Luego tenemos los ternarios que están formados por la unión de tres elementos diferentes. Aquí son tres elementos diferentes. Tenemos aquí potasio, oxígeno e hidrógeno. Tenemos aquí calcio, carbono y oxígeno. Y tenemos aquí nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Ven que aquí hay una N extra, pero esa N ya la conté al principio. Entonces, como ya la conté una vez, solamente esa vez se cuenta, ya no se cuenta más. Y luego tenemos los cuaternarios que está formado por la unión de cuatro elementos. Por ejemplo, tenemos este que tiene nitrógeno, hidrógeno, cloro y oxígeno. Este que tiene sodio, hidrógeno, fósforo y oxígeno. ¿Ok? Aquí tengo cuatro elementos diferentes. Entonces, cuando tengo cuatro elementos diferentes es cuaternario. Cuando tengo tres elementos diferentes es ternario. Y cuando tengo dos elementos diferentes es binario. Recuerden que cuando hablo de elementos, en el elemento por lo general está representado por una mayúscula y una minúscula. O solo una letra mayúscula. Solamente se cuentan las letras mayúsculas, ¿verdad? Por aquello. Luego tenemos dos conceptos muy importantes. El primero es el de concepto de valencia, que es la capacidad de enlace que posee un elemento. Este hace referencia a la capa de electrones más externa en un átomo. Y tenemos el número de oxidación, que es la carga que posee un átomo de un elemento cuando este se combina con otros. Ya ahorita vamos a ver lo del número de oxidación. Tenemos que hay dos sistemas que propone la IUPAC para nombrar a los compuestos inorgánicos. Tenemos el primero que es el sistema Stock, que el sistema Stock se usa para nombrar compuestos formados por elementos metálicos. Muy importante esto, ¿verdad? Se usa
cuando estamos hablando de de elementos metálicos, compuestos que están formados por elementos metálicos. Para esto vamos a necesitar el número de oxidación, el cual se coloca en números romanos entre paréntesis. Solo se usa el elemento que posee más de un número de oxidación, si no, no. En una tabla que yo les hice, están señalados con una flecha los que sí usan stock, o sea, a los cuales ustedes tienen que ponerle entre paréntesis el número de oxidación con el que está trabajando. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos estos metales que están marcados con unas flechitas azules. Esos que están marcados son los que usan stock. Estos y este. ¿Ok? Esos son los que tienen que llevar entre paréntesis el número de oxidación. ¿Ok? Aquí tengo otro sistema. Ay, perdón. Tengo otro sistema que es el otro sistema que propone la IUPAC, que es el sistema estequiométrico. Este se usa para nombrar compuestos en los cuales participan elementos no metálicos, para lo cual se usan prefijos, ¿ok? ¿Cuáles son los prefijos? Esos que aparecen ahí. 1, mono. 2, di. 3, tri. 4, tetra. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. 8, octa. 9, nona. Y 10, deca. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llegaríamos con el tema con la introducción a nomenclatura hasta el sistema estequiométrico. Ya en el próximo video hablaremos de los óxidos metálicos. Gracias, nos vemos.